Hola a todos nuevamente, bienvenidos a este video, en donde continuamos con las técnicas de conteo y ahora em, empezamos como tal con las tres técnicas más importantes que son permutaciones, variaciones y combinaciones, ¿de acuerdo? Esas tres técnicas, permutaciones, variaciones y combinaciones. Entonces vamos a ver las tres, eh, comenzando con las permutaciones. Entonces, antes de cada caso, les voy a recordar lo que es el factorial de un número. Factorial de un número. Entonces, considerando un número natural n cualquiera, ¿saben cuáles son los números naturales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta infinito, y también el cero. ¿Bien? Entonces, eh, el factorial de ese número n lo vamos a denotar así, n con un signo de admiración, ¿ven? Eso es n factorial, se lee eso. Y se calcula como el número de todo, el producto de todos los números naturales, desde 1 hasta ese número. Así de simple y sencillo. Por ejemplo, 4 factorial, multiplicamos los números del 1 al 4. 1 por 2 por 3 por 4, eso es 24. 6 factorial, multiplica los números del 1 al 6. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. 720. Facilito. Y bueno, el 0 factorial es igual a 1. ¿Ven? No es que multipliques el 0 otra vez en el producto de no multiplicar nada. Y es 1 por alguna razón. Bueno, por una razón fácil se puede demostrar. De hecho, bueno, ustedes buscan ahí en internet por qué 0 factorial es igual a 1 y ahí les va a decir, ahí les hacen la demostración que n factorial se escribe como 1 por 2 por 3 tal, tal, por n menos 1 y por n, los productos desde el 1 hasta el n, y aquí despejan esto. Y ya. Búsquenlo en internet porque 0 factorial es igual a 1 y ahí les van a decir, ¿no? Bueno, si ese no es el interés en este momento, entonces ya hago eso de lado. Bien, entonces así es el factorial de un número, así lo denotamos, y es lo que se utilizan para las técnicas de conteo porque en todas se calculan factoriales. Entonces empezamos con las permutaciones. En cada caso de permutaciones, variaciones y combinaciones, hay permutaciones con repetición, sin repetición, variaciones con repetición, sin repetición, y combinaciones con repetición y sin repetición. Y que para cada caso hay una fórmula. Entonces vamos con las permutaciones. Voy a dividir aquí los dos casos y les doy la fórmula. Si son permutaciones, ojo, estamos en permutaciones. Bien. Sin repetición. Sin repetición. Y permutaciones con repetición. Permutar, como decimos permutar, viene de intercambiar, ¿cierto? Intercambiar lugares, intercambiar objetos, en este caso, lugares, ¿cierto? La permutación simple de n elementos se denota como p sub n y se calcula como n factorial. Es decir, esto es el número de formas de ordenar n elementos entre sí, sin que hayan elementos repetidos, es decir, todos los elementos son diferentes y se toman todos los elementos. Es decir, si usted va a ordenar 20 personas, entonces tiene que tomar todas las 20 personas. Y el orden es importante, es decir, bueno, les explico con un ejemplo ahorita. Las permutaciones con repetición se denotan de esta manera. P sub n, aquí colocamos A1, A2, A3, punto, 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 hasta A sub K. Me lo escribo bien. Bueno, ya como de aquí. Entonces, la permutación con repetición la denotamos así. Ahora les explico bien. Se calcula como n factorial sobre, aquí dice A1, A2, A3, punto, punto, hasta A sub m. Que sería A1 factorial por A2 factorial por A3 factorial por puntico, 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 por A sub m factorial. Entonces voy con cada caso, voy a quitar esto de aquí.
La permutación sin repetición o permutación simple que también se llama, vamos a ordenar n elementos, ordenar n elementos todos distintos. ¿Sí? Ojo, todos los elementos son distintos entre sí. Y acá vamos a ordenar n elementos, no todos distintos, no todos distintos. Es decir, pueden haber varios elementos iguales. Digamos que tienes digamos que tienes 5 libros de física, 7 libros de matemática, 8 libros de química, 4 libros de ciencias naturales, por ejemplo. Entonces tienes una cantidad de libros ahí, si sumas todos, te va a dar el número total de libros, pero tienes varios libros repetidos, ¿cierto? Entonces ahí es donde entran estos. A su uno sería la cantidad de libros de física, a su 2 da la cantidad de libros de química, a su 3 la cantidad de libros de matemáticas, a su m la cantidad de libros de ciencias naturales, así sucesivamente. ¿Bien? Entonces esa es la pequeña diferencia. ¿Bien? En la permutación sin repetición, todos los elementos son distintos. En la permutación con repetición hay elementos iguales. ¿De acuerdo? Hay elementos iguales. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cada uno y van a mirar bien de qué se trata. ¿Bien? Por ejemplo, miren aquí. Dice el número de formas posibles en que se pueden ordenar estos tres números, los números uno, 2 y 5. ¿De cuántas formas posibles los podemos ordenar? Recuerde que en las permutaciones se toman todos los elementos. Es decir, tenemos tres números aquí, hay que tomarlos todos tres. No es que no vamos a tomar solamente el uno y el 2, no, hay que tomarlos todos. En las permutaciones se toman todos los elementos. ¿Bien? Entonces aplicamos la fórmula. Para este caso n es igual a 3, ¿cierto? Entonces calculamos. Número de formas o número de permutaciones sería igual P3. ¿Sí? Una permutación de los tres elementos. Mire que es la Pn, P3, igual a 3 factorial. ¿Cuánto es 3 factorial? P3 es igual a 3 factorial y 3 factorial es igual a 1 por 2 por 3. Eso da 6. ¿Sí? Entonces, este es el número de permutaciones posibles. Y ustedes las pueden calcular todas. Por ejemplo, 1, 2, 5. Esa es una, ¿cierto? 1, 5, 2. Esa es otra. Ahí comenzamos con el 1. 5, 1, 2. 5, 2, 1, ¿cierto? Ahí van dos más. 2, 5, 1, 2, 1, 5. Y ahí están las 6. Y no van a encontrar ninguna otra jamás. Bien, ahí están las 6. Entonces, en estos casos de las permutaciones, decimos que el orden de los elementos es importante, porque si están en diferente orden, entonces es una permutación diferente. Por ejemplo, aquí está 1, 2, 5 y aquí está 1, 5, 2. Son los mismos tres elementos, pero en diferente orden. Entonces cuenta como dos permutaciones diferentes. ¿Ok? O sea, ojo, en las permutaciones importa el orden de los elementos. ¿De acuerdo? Entonces, este es el caso de permutación simple porque no hay elementos repetidos, 1, 2 y 5. Los tres son distintos. Vamos, por ejemplo, al caso de acá, permutación con repetición. Por ejemplo, miren, en este caso, eh, miren que ahora vamos a permutar estos números de aquí. ¿Cuántos números tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. 8 números. Pero, ojo, no todos son distintos. Mira, así como dice acá. ¿Cierto? Así como dice aquí, mira, no todos distintos. Y claramente no todos son distintos porque el uno se repite 4 veces, el 2 se repite 2 veces y el 3 también se repite 2 veces. ¿Bien? Entonces aquí es donde vienen aquí los que están aquí arribita, miren. Estos que están aquí arribita. Estos que están aquí arribita. ¿De cuánto vale n? Número total de elementos que tenemos ahí, 8, ¿cierto? Entonces, a su 1, o sea, el número de veces que se repite el número 1, 4. A su 2, número de veces que se repite el número 2, 2.
A sub 3, número de veces que se repite el número 3, 2. ¿Ok? Aclaro. Bueno, eso es solamente casualidad que aquí a sub 1 lo juntamos para el número de 1, pero no es que porque vamos a sea el número 1 aquí, aquí tiene que ser el número 1. Por ejemplo, puede ser A, B, B, C. Entonces, a sub 1 sería 3, número de veces que se repite el A sub 2 sería 2, número de veces que se repite el B, a sub 3 sería 5, número de veces que se repite la C. ¿Bien? Pero no es que porque aquí sea el número 1 acaba 1, porque aquí sea el número 2 aquí va 2, porque acá sea el 3 aquí va 3, no, casualidades. Bien, entonces, con eso podemos hacer el caso de permutación con elementos repetidos, o permutación con repetición, ¿cierto? Ok, ahora, si queremos saber de cuántas formas se pueden organizar esos números, entonces aplicamos sería este otro caso, ¿cierto? Porque tenemos los elementos. Entonces decimos, P, permutación de los 8 elementos. Y acá colocamos los repetidos. El 1 se repite 4 veces, coma. El 2 se repite 2 veces, coma. El 3 se repite 2 veces. ¿Cierto? Igual. Miren, arriba viene n factorial, o sea, 8 factorial. Dividido entre a1 factorial por a2 factorial por a3 factorial. Sería 4 factorial, ¿cierto? A1 por a2 factorial, o sea, 2 factorial, por a3 factorial, o sea, 2 factorial. ¿Bien? Eso lo hacen en la calculadora. Yo voy a poner el resultado. Ustedes lo hacen en la calculadora. Ahí. Y debe darle lo siguiente. 420. ¿Eh? Ese es el resultado que debe darles en la calculadora. 420 resultados posibles. Y tengan en cuenta que el orden es importante. Por eso es que se consideran los elementos repetidos. Por ejemplo, si una organización posible sería 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿cierto? Ahí están los 8 colocados. Esa es una de las 420 formas o una de las 420 permutaciones. Pero entonces, como son elementos, digamos, si este uno de aquí yo lo intercambio con el del primero de lugares, pues sigue siendo el mismo número, ¿cierto? Sigue siendo la misma permutación. Entonces no la puedes contar como dos diferentes, porque es la misma en realidad. Aunque cambian de lugar dos números, pero los números son iguales, es la misma permutación. Y esas, las que son repetidas, no se cuentan, por eso se usa este método. Bien, vamos a ver otro ejemplito. Bueno, aquí está el otro ejemplo. Mira. Dice, ¿de cuántas formas se pueden ordenar los números 3, 0 y 2 y las letras A, B, C? Colocando primero los tres números y después las cuatro letras. Es decir, una posible ordenación sería 3, 2, 0 y B, C. Esa es una posible ordenación. Por ejemplo, otra. 2, 0, 3, A, B, C, A. Esa es otra posible ordenación, ¿cierto? ¿Cuántas así se pueden hacer? Colocando primero los tres números y después las cuatro letras. Entonces, si se dan cuenta, en los números, los tres números son distintos y en las letras hay una que está repetida, ¿cierto? Entonces, tenemos que usar primero los dos casos. Entonces, vamos primero con los números, ¿cierto? Con los números. Tenemos que n es igual a 3, ¿cierto? Son tres números. Entonces, el número de formas posibles de organizarlos es P sub 3, o sea, una permutación de los tres números, que es 3 factorial, que es igual a 6, fue el que hicimos para el ejemplo de ese, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí un conjunto con 6 elementos. Vamos a llamarlo, voy a llamarlo así porque vamos a usar algo que ya hemos visto anteriormente. Voy a escribirlos aquí. Sería 3, 0, 2, 3, 2, 0, 2, 0, 3, 2, 3, 0, 0, 2, 3, 0, 3, 2. Ahí tenemos las permutaciones de los números. Nos resultó un conjunto con 6 elementos, ¿cierto?
Ahora vamos con las letras. Letras. Tenemos, ¿cuántas letras? 4. O sea, n es igual a 4. ¿Bien? Pero la A se repite dos veces, ¿cierto? Entonces decimos que eso va a ser una permutación de 4 elementos, pero el primero se repite dos veces, el segundo se repite una vez, el tercero solo se repite una vez. Entonces, de acuerdo con esta fórmula que está aquí, sería igual 4 factorial sobre 2 factorial por 1 factorial por 1 factorial. Igual, ustedes lo hacen en la calculadora, 12. ¿Sí? Entonces les va a dar 12. ¿Bien? Entonces, vamos a tener aquí un segundo elemento, no, un segundo conjunto con dos elementos. Voy a llamarlo conjunto B. ¿Qué van a hacer? Vamos a escribir los 12 elementos del conjunto. Vamos a ver si no me embolato aquí. A, A, B, C. A, A. Vamos a escribirlo bien. Voy a pausar un momentico y lo escribo y aquí tenemos el conjunto con los 12 elementos, ¿de acuerdo? Ahora, lo que necesitamos hacer es colocar todas las combinaciones posibles y para ello tendremos que usar la regla de multiplicación, que fue el caso que vimos en el video anterior. ¿Bien? Entonces tenemos un conjunto A que tiene 6 elementos y tenemos un conjunto B que tiene 12 elementos. Y la idea entonces es hacerlos de la forma que primero estén los tres números y después cuatro letras. O sea, tomamos un elemento de A y después un elemento de B. Es decir, tomamos el primer elemento de A que es el 302 y ese le colocamos, por ejemplo, el primer elemento de B que es A, A, B, C. Después ese mismo 302 con el segundo A, A, C, B, y así sucesivamente, ¿cierto? Después el primero de A con todos los elementos de B. Entonces el número de combinaciones o posibles allí, el número de ordenaciones serían pues, como dice la regla de multiplicación, número de elementos de A, 6 por número de elementos de B, que es 12. ¿Sí? Entonces, ahí en su calculadora, 6 por 12 serían 72. ¿Sí? Entonces, 72 permutaciones posibles o forma de ordenar esos tres números y esas cuatro letras de manera que primero sean los tres números y después las cuatro letras. ¿Okay? 72 arreglos posibles. ¿De acuerdo? Y eso, así es que usamos las permutaciones. Miren que se pueden hacer, o sea, puede que necesiten usar varios casos de técnicas de conteo en un solo problema. Miren que aquí usamos tres casos. Permutación simple, permutación con repetición y regla de multiplicación. ¿Sí? En este solo problema usamos tres casos. Entonces, pues pueden hasta tener que usar más casos. ¿Bien? Entonces, eso sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Chao.